Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces les voy a compartir pizarra. Voy a apagar mi video para que no aparezca mi imagen en la parte superior y que no vaya a estar tapando la información. ¿Sale? Que nada más oigo ahorita mi voz. Pero cualquier cosa, bueno, pues me lo hacen saber, por favor. Bueno, la clase pasada, en la parte que ustedes revisaron en el video, lo que vieron fue la deducción de la ecuación número, bueno, aquí no tiene número, pero es de la última ecuación donde se hace la sustitución de la ecuación 5 en la ecuación 3. Y lo que vamos a ver es rápidamente ahorita un repaso de lo que ustedes vieron. Lo que tienen es dos electrodos, el cátodo y el ánodo, y entre ellos van a crear una diferencia de potencial. Una pregunta, ¿ustedes ven ahí mi cursor? Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí, profesora. Ok, perfecto. Entonces, van a tener entre estos dos electrodos la diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial es a la que le vamos a llamar voltaje de aceleración o diferencia de potencial de aceleración. Y es lo que precisamente va a hacer que la partícula salga disparada desde el cátodo hacia el ánodo, ¿no? Con una velocidad v. Entonces, la partícula le vamos a asignar el nombre de la variable q. Entonces, esa partícula va a salir disparada y va a tener asignada, va a adquirir una velocidad por la diferencia potencial que se está imprimiendo en ella. Al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es accionar el campo magnético, y el campo magnético veíamos que lo que va a hacer es que va a deflectar a la partícula, haciendo que ésta ahora su trayectoria dibuje una circunferencia. Y esta circunferencia va a tener un radio R. Este radio R pues va a depender de la velocidad, de la diferencia potencial entre los electrodos y de la magnitud del campo magnético. Entonces, si ustedes ven, este radio puede ser más pequeño o más grande dependiendo de todas las demás variables que tenemos en el experimento, ¿no? De aquí, lo que pudimos ver es que hay una fuerza magnética que es la que hace que la partícula se deflecte y dibuje esta circunferencia, y entonces la fuerza magnética va a ser igual a Q por V por V, ¿no? Y adicionalmente, bueno, pues nosotros tenemos en esta déjenme ver si está, ahí la tengo otra vez, okay, aquí está. Adicionalmente nosotros tenemos, déjenme lo pongo con otro color para que se vea mejor. En el experimento, en la simulación que nosotros estuvimos viendo, veíamos que teníamos placas, ¿no? En la parte de arriba, y otra placa en la parte inferior de donde se está desplazando el haz, ¿no? Entonces esta era la placa positiva y esta la placa negativa. Déjenme no la pongo entre círculos, solamente así. Y esto lo que iba a provocar era el campo eléctrico. ¿Alguien está entrando con dos dispositivos, muchachos? ¿Muchachas? Sí, yo, profesora, es que me va a cambiar el otro. Ok. Entonces, el campo eléctrico se va a generar en este sentido. Los vectores del campo eléctrico van a ir en este sentido. Y si ven, entonces son perpendiculares al campo magnético y perpendiculares al campo, perdón, a la velocidad que tienen las partículas, ¿no? Y entonces el campo eléctrico sabemos que va a generar una fuerza sobre las partículas cargadas, que va a ser Q por E. Y para lograr que el haz nuevamente vaya en línea recta, lo que vamos a hacer es igualar las fuerzas, ¿no? Hay un equilibrio de fuerza. Entonces, hay una fuerza magnética, se tiene que igualar en intensidad a la fuerza eléctrica. Déjenme doy acceso. Ok. Aparte de Jimena, ¿alguien más está en dos dispositivos? Sí, yo, maestra, es que me voy a cambiar. Ok, dime, Josette. Ya salió Josette. Ok, perfecto. Bueno. Entonces, veíamos que hay un equilibrio de fuerzas y que, por lo tanto, al haber un equilibrio de fuerzas y hacer que la partícula, finalmente aquí está la partícula se desplace otra vez en línea recta, quiere decir que ambas fuerzas son de la misma magnitud y por lo tanto las podemos igualar, igualamos a sus equivalencias y encontramos la ecuación número 5, que es la velocidad a la que se va a desplazar esta partícula, la magnitud de la velocidad, ¿ok?
Por otro lado, también veíamos que cuando solamente tenemos activo el campo magnético, bueno, pues el desplazamiento de la partícula es en una circunferencia. Entonces, aquí hay involucrada una fuerza centrípeta. Y esta fuerza centrípeta también debe de corresponder a un equilibrio entre la fuerza centrípeta y la fuerza magnética. Si no hay este equilibrio entre estas fuerzas, entonces la partícula puede salir disparada o se puede colapsar o puede suceder que la perdamos, ¿no? Ok, gracias, Joseph. Les pregunto porque me parece que hay más gente o más personas de las que debería de haber en la lista, ¿no? Entonces, por eso les pregunto y me parece extraño. Pero, ok, si están en dos dispositivos porque así lo requieren, no hay ningún problema. Ok, entonces, fíjense, chicos, aquí es súper, súper, súper importante que siempre tengan en este tipo de experimentos presente que existe el equilibrio entre las fuerzas. La fuerza magnética va a ser igual a la fuerza eléctrica y la fuerza magnética va a ser igual a la fuerza centrípeta. Y por lo tanto, podríamos hablar, ay, perdón, chicos, por los ruidos. Entonces hablamos de que hay un equilibrio entre las tres fuerzas, porque si la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica, pues entonces, y esta fuerza magnética también es igual a la fuerza centrípeta, entonces hablamos que la fuerza eléctrica es igual a la fuerza centrípeta también, ¿sí? Hay un equilibrio entre las tres fuerzas, entonces deben de tener esto siempre muy, muy presente para este experimento, porque a través de esto, se pueden dar explicación a muchos problemas que se plantean, ¿ok? Ok, bueno, a partir de que sabemos que la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta, sustituimos sus equivalencias y encontramos la relación carga-masa para esa partícula en términos de la velocidad y el radio y el campo magnético. Ajá. Sin embargo, por el uso del campo eléctrico, nosotros sabíamos que la velocidad es igual al campo eléctrico entre el campo magnético y esta es la que determinamos como ecuación 5, sustituyendo la velocidad en la ecuación 3. Bueno, tenemos que el campo, que la carga entre la masa de esa partícula o para esa partícula que estamos estudiando, va a ser igual al campo eléctrico entre el radio por el campo magnético al cuadrado. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas con lo que se revisó la clase pasada? No, parece que no hay dudas. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, en este momento vamos a hacer un problema, que ya lo tengo aquí apuntado. Voy a hacer un poquito más pequeño para poder ver las ecuaciones también. Y acá abajo tengo otro problemita que vamos a hacer en un ratito más. No sé qué se me olvidó. Ok, perfecto. Entonces, vean, el problema, déjenme ver el chat porque parece que hay una preguntilla por ahí. Ok, Yaneli, gracias por avisarme. Más tarde subo la clase. Perfecto. Entonces, bueno, dice, supongamos que en el experimento de Thomson se aplicó un campo magnético de 1.5 militeslas, ¿no? Es importante ir viendo los datos que nos van dando. Nos dicen campo magnético 1.5 militeslas, que produjo un radio de curvatura de 5.1 centímetros. Radio, no quiere ir por... Ay, perdón. Radio de curvatura de 5.1. Campo eléctrico, dice, el campo eléctrico necesario para que el haz de rayos catódicos viaja, o más bien, que fue necesario, ¿no? Aquí está, hay un error de redacción, ahorita lo corregimos. El campo eléctrico necesario para que el haz de rayos catódicos viaja en línea recta se obtuvo aplicando una diferencia de potencial de 2 kilovolts entre dos placas separadas por una distancia de 10 centímetros. Entonces, aquí también ya nos están dando datos para el campo eléctrico y nos piden que determinemos la relación carga-masa de las partículas que se encuentran en el haz de rayos catódicos. Esta parte, aunque parece que no, vamos a ver que sí es importante. Ok, vamos a escribir aquí abajo los datos que nos están dando. Entonces, campo magnético va a ser igual a 1.5 militeslas. Radio de curvatura, es igual a 5.1 centímetros. Y aparte nos dan una diferencia de potencial de 2 kilovolts y una distancia entre placas de, déjenme corrijo, signo igual que quedó como raro, una distancia entre placas de 10 centímetros. Y nos piden la relación carga-masa de la partícula. Ajá, ok. Vamos a ver qué
Entonces, aquí, esta diferencia potencial que nos están dando en el problema, ¿para qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir, chicos? Para conocer las características propias de la partícula. Bueno, eso, queremos conocer esas características, pero en particular, esta diferencia potencial, ¿qué es lo que va a generar? ¿Te acuerdan en el experimento? ¿Así? A ver, díganme. No sé si estoy bien, pero un campo eléctrico. Es para el campo eléctrico. Si ustedes ven, dice, el campo eléctrico necesario para que el haz de rayos catódicos viajara en línea recta se obtuvo aplicando una diferencia potencial de 2 kilovolts. Ajá. Entre las dos placas separadas por una distancia de 10 centímetros. Entonces, en realidad, esto que nos están dando aquí es para poder obtener la magnitud del campo eléctrico. Ajá. Nos lo dan de forma indirecta. Ojo, acuérdense que en el experimento de Thomson tenemos dos diferencias de potencial. Una, que es esta que está aquí arriba, que vamos a aplicar entre las dos placas, entre los dos electrodos, perdón, para generar la aceleración de la partícula, el movimiento de la partícula. Pero aparte vamos a tener dos placas dispuestas perpendicularmente más bien paralelamente al tubo, ajá, y aquí nosotros tenemos que tener una diferencia de potencial también, ajá, una diferencia de potencial, y entre estas dos placas hay una distancia. Entonces, la distancia que nos están dando aquí de 10 centímetros es precisamente la distancia entre estas dos placas, y la diferencia de potencial es esto, ¿para qué? Pues para generar, no pongo flechas porque si no luego nos confundimos con los campos eléctricos, pues para generar un campo eléctrico, finalmente. Ok, bueno, entonces no se confundan entre ambos, entre ambas diferencias de potencia. Déjenme pongo así para que podamos ver las fórmulas. Ok. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Qué tenemos que hacer? Primero tendríamos que convertir todo a las unidades que deberían tener. Muy bien, sí, Araceli. Entonces, primero, lo primero que vamos a hacer antes de entrarle ya a los cálculos, vamos a convertirlo todo a sistema internacional. ¿Cómo quedaría entonces el campo magnético? ¿A qué va a ser? 1.5 por 10 a la menos 3. Exacto. Vamos a quitarle todos los múltiplos o submúltiplos y lo vamos a dejar como en la base para que podamos hacer las operaciones. En cuanto al radio, ¿cómo quedaría? 0.05 metros. 0.05 metros. Esto sería igual a, acuérdense que centímetro son 100 centímetros por metro, entonces por 10 a la menos 2, lo que querría decir que es 0.051 metros. Ajá. O por 10 a la menos 2, como gusten ponerlo. En el caso de la diferencia potencial, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser la diferencia de potencial igual? 2000. 2000, exacto, quitándole el kilo, ¿no? Volts. Y en el caso de la distancia, 0.1 metros. 0.1 metro. Y lo que nos están pidiendo es la relación carga-masa de esas partículas. ¿Cómo quedaría entonces la relación? ¿Cómo lo calcularían la relación carga-masa? Aquí a lo mejor lo que nos falta es recordar que el campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial entre las placas entre la distancia, ¿no? Que esa es una de las ecuaciones que no se han usado y que podríamos usar aquí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar, chicos? ¿Qué ocuparían para resolver el problema que les están planteando? Podríamos usar la quinta fórmula, ¿no? La quinta. ¿La número 5? Sí, la de carga sobre masa igual a campo eléctrico. Es esta 3, ¿no? ¿O cuál? No, la de abajo. ¿Esta? Sí. Esta no es la quinta, esta es la sexta. Porque sí nos faltó numerarla, ¿no? Entonces, esta es la número 6, porque la 5 es esta. Entonces, esta es la 6
y es consecuencia de la sustitución de la 5 en la 3. Ok, nos dicen que por aquí podríamos estar usando la ecuación número 6, que es relación carga-masa, es igual al campo eléctrico entre el radio por el campo magnético al cuadrado. Ahora, el campo eléctrico sabemos que está en términos de la diferencia potencial y la distancia. ¿Ok? Entonces, ya sea que lo calculemos antes o que lo introduzcamos ya su equivalencia, de tal manera que nos ahorre el hacer la sustitución, ¿no? Entonces quedaría que el campo magnético ay, me quedó muy chueco. Entre el radio o el campo magnético por la distancia va a ser igual a la relación carga-masa. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Ok, perfecto. Entonces son 2000 volts. Vayan preparando su calculadora porque ustedes van a hacer el cálculo. Entre el radio, que nos dijeron que era de 0.051 metros. Ay, me falta el 1. 51 metros. Por el campo magnético al cuadrado, que sería 1.5 por 10 a la menos 3 al cuadrado. No es cierto, por la distancia que es 0.1 metro. A ver, hagan el cálculo y me dicen cuánto les da. Maestra, me salió 1.74 por 10 a la 11. Ok, perfecto. ¿Alguien más le da eso? Necesito Sí, a mí. que verifiquen que a todos les salga lo mismo. Ok, ya tenemos 2. 1.74 y denme otros 2 dígitos, por favor. 1.7429. Ajá. 29 por 10 a la 11. ¿Qué unidades quedarían? ¿Cuánto poner unidades es Tesla? ¿Qué unidades quedarían, chicos? ¿Sería voltios sobre Tesla por metro cuadrado? Acuérdense que el volt y el Tesla son derivadas del sistema internacional. Vamos a llevarlo todo a básico. Y bueno, hay quien no me crea, fíjense, el básico, las unidades básicas no contemplan el coulomb, sino lo que contemplan son los amperes. Ajá, y acuérdense que un ampere por segundo es un coulomb. Entonces, de aquí, bueno, van a salir esas unidades, pero normalmente siempre que tengamos relación carga-masa, si lo tenemos bien adimensionado en sistema internacional, se reporta como coulomb sobre kilogramo. Entonces, por ahí, de tarea moral, esto es que una tarea que no se entrega, se les queda verificar que en realidad llegan a estas unidades. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces vean, este es un valor grande o pequeño, el que estamos obteniendo. Grande. Muy grande, ¿verdad? 10 a la 11, bueno, pues ya es un valor muy considerable. Entonces, cuando Thomson pudo obtener estos valores a través de estos análisis matemáticos que estamos haciendo, que obviamente eran un poco diferentes porque sus equipos eran diferentes, pero el análisis era similar en cuanto a el álgebra y los conceptos que estamos usando. Entonces, cuando vio este valor, Thomson, pues se asombró. Y ustedes dirán, ¿por qué se asombró? Vamos a ver. En sí mismo, el valor, vean, es un valor muy, muy grande. Lo que quiere decir es que o tiene una carga gigantesca esta partícula, o tiene una masa muy pequeñita. Ajá, o las dos cosas que se están combinando y nos dan un valor alto. Ajá. Pero al ser la masa tan pequeña, que era lo más intuitivo, a pensar es que esta partícula tenía una masa tan pequeña que nos daba una relación carga-masa gigantesca. Entonces, al considerar una masa tan pequeña, significaba que podría tratarse de una partícula más pequeña que el átomo. Y a ese momento todavía lo que se consideraba es que el átomo era indivisible. Su misma definición significa eso, ¿no? Cantidad mínima de materia indivisible. Entonces, a ese momento no se sabía que el átomo tenía subpartículas atómicas. Y nosotros, a manera de comprobación de que realmente se trata de una subpartícula atómica, vamos a usar estas definiciones. Permítanme tantito. Vamos a hacer un cálculo muy, muy, muy burdo. Y lo que vamos a trabajar ahora es el ion
de hidrógeno. Es uno más. Le pongo la carga. ¿Cómo está compuesto el átomo, muchachos? Ustedes lo recuerdan por ahí de sus clases anteriores de química. ¿Cómo está constituido el átomo? En el núcleo, neutrones y protones y los electrones alrededor. Y los electrones alrededor. Déjenme, algo más, a ver si no puedo. No me deja hacerla más grande. Okay. Vamos a acercarnos. Nos dijo, fuiste a Araceli, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, Sara. Entonces, fíjense, vamos a tener un núcleo al centro y vamos a tener electrones, digamos, alrededor, ¿no? De ese núcleo. ¿Cuántos electrones? Bueno, pues dependiendo, vamos a ver más adelante, de que dependen del número de electrones que yo voy a tener, pero vámonos al átomo más sencillo de la tabla periódica, que es el hidrógeno. El hidrógeno nos dice que su número atómico es 1. Lo que quiere decir es que tiene un protón. Un protón en el núcleo. No tiene neutrones, es el átomo más sencillo. Entonces, solamente tiene protón en el núcleo y un electrón a su alrededor. Entonces, digamos que lo que mantiene a este electrón acá, pues es la atracción que siente hacia el núcleo. Entonces, este es el átomo de hidrógeno. Cuando hablamos de que el átomo de hidrógeno se vuelve positivo, lo que significa es que pierde ese electrón. Y cuando pierde ese electrón, entonces decimos que solamente es un ion de hidrógeno, uno más. Este más, lo que está describiendo es precisamente que perdió un electrón. Pero en el caso del hidrógeno, al ser un ion, uno más positivo, significa que solamente lo que tenemos son protones. ¿Ok? Bueno, este es el átomo más sencillo. Y este átomo sencillo, bueno, pues debería su masa ser la mínima cantidad de materia que podemos tener en el universo, según el concepto que se tenía antes de Thomson, del átomo. Al ser indivisible, al ser la mínima cantidad de materia que se puede tener, entonces el hidrógeno sería la masa más pequeña que podríamos conocer. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, vuelvo al problema que estábamos, vuelvo al problema que estábamos planteando. Vamos a calcular la relación carga-masa para este ion de hidrógeno. Relación, tengo que aclarar el lápiz. Ok, entonces lo pongo negro. Relación carga-masa para el ion de hidrógeno. El ion de hidrógeno tiene una masa de 1.008 gramos y transporta esta cantidad de carga. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente la división de la carga entre la masa, pero la masa la vamos a poner en kilogramos para poder sacar la relación carga-masa. ¿Cuánto obtienen de esta razón, chicos? Chicas. Maestra, me salió 95.719.246.03. Ok, si usamos notación científica sería 9.5 O 719, me dice, por 10 a la 7, ¿no? Porque si La son 7, 95 millones, sería la 7, sí, ¿verdad? Y la relación es Coulomb sobre kilogramos. kilogramos. Ahora, observen. Aquí estamos obteniendo una relación carga-masa para los iones hidrógeno, H+. Y en el ejercicio anterior obtuvimos la relación carga-masa para, para poder subir, para rayos catódicos. ¿Qué significan rayos catódicos? Significan
rayos de electrones. Ajá, o rayos constituidos por electrones. Entonces, por eso les decía, parece que no es importante, pero sí es importante, porque depende de las partículas que estemos trabajando, también va a hacer el cálculo, algunas consideraciones que tengamos que hacer para el cálculo. Ajá, entonces aquí, rayos catódicos, lo que nos está diciendo entre paréntesis, lo voy a colocar es que son electrones. Ajá. Entonces, aquí tenemos la relación carga-masa para los electrones, y aquí tenemos la relación carga-masa para los iones H+. ¿Cuál es el valor más grande? ¿El de los electrones o el de el del H+? De los electrones. El de los electrones es más grande, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a estar observando es que, vean aquí la carga que tenemos para los H+, que son protones. Ajá. Resulta que esa carga, hoy día, nosotros ya sabemos que esta carga, ajá, es la carga del electrón y que es igual a la carga del protón. Ajá. Entonces, estos electrones que hicimos en el primer problema tienen la misma carga. Ajá. Y lo único que puede cambiar para modificar el valor de la relación carga-masa, entonces, es la masa en sí. Ajá. Entonces, la masa es la que se está manifestando con una variación importante para darnos diferentes valores de la relación carga-masa. Y esto, al ser la carga del electrón igual a la carga del protón, bueno, pues si nosotros hacemos la razón, lo voy a hacer aquí al ladito, la razón de la carga, permítanme hacer un poquito más derecho, relación carga-masa del electrón entre la relación carga-masa del protón. Entonces, de aquí vamos a obtener que es 1.7429 4 por 10 a la 11 por 1 sobre kilogramo entre 9.57 19 por 10 a la 7 coulomb sobre kilogramo. ¿Cuánto les da esta razón? $1821.0408. 1821. Lo voy a dejar así. Entonces, ¿qué quiere decir este valor? Que en la realidad, bueno, si nosotros hacemos el cálculo con el valor teórico, verdadero de la relación carga-masa del electrón, es 1827, ¿no? Y esto es por errores del experimento que podemos tener, ¿no? ¿Qué querría decir este valor, chicos? ¿Quién me puede decir qué significa este valor? Si la carga es la misma, Q es la misma, ajá, ¿qué significa este valor? La diferencia entre las masas. La diferencia entre las masas, sí. ¿Y qué nos está diciendo? ¿O sea, como un campo eléctrico? No, No. no, la diferencia entre las masas es correcto, pero la diferencia entre las masas, ¿cómo puede ser? O sea, cuando ustedes dicen, es una masa diferente, ¿por qué lo pueden decir que es diferente? O porque una es más chica que la otra, o es más grande que la otra, ¿no? En este caso, ¿qué nos está diciendo ese 1827? Que la masa del electrón es más grande que la del protón. ¿Más grande? Fíjense, si yo de aquí, medios por medios y voy a poner con rojito aquí abajito, medios por medios y extremos por extremos, ¿no? Entonces nos quedaría que Q por la masa del protón entre Q por la masa del electrón, ¿no? Extremos por extremos y medios por medios. Se simplifican las Qs y entonces, ¿este valor qué significa? Que la masa del protón es más grande que la del electrón. Exacto, que la masa del protón, pero no cualquier cosilla, no el doble, no el triple, 1827 veces más grande que la del electrón, o lo que sería lo mismo, el electrón
es 1827 veces más pequeño que el protón. Y lo voy a poner con esos términos para hacerlo un poquito más, más evidente. El electrón es 1827 veces más pequeño que el protón. Y esto fue lo que asombró a Thomson, porque dijo, bueno, si el átomo de hidrógeno que pesa 1 gramo es la partícula más pequeña que conocemos, el átomo más pequeño con la masa más pequeña que conocemos, y suponemos que es indivisible, esta cosa que estoy encontrando 1827 veces más pequeño que ese átomo, ¿qué es? Pues no puede ser otra cosa más que una subpartícula atómica. Y de aquí fue que se instituyó que el átomo sí tenía división y que el electrón tenía carga y que tenía una masa mucho más pequeña que el núcleo. Y cuánto más pequeño, pues 1827 veces más pequeño. No pudieron determinar exactamente en ese momento cómo funcionaba el átomo, el sistema atómico, pero sí pudieron determinar que había subpartículas atómicas. Y por medio de experimentos pudo hacer evidente la existencia del electrón y por eso se ganó el premio Nobel. ¿Dudas? De mi parte, no. ¿No? No, Un tampoco. segundito. Entonces, esta parte es súper importante porque a través de la existencia del electrón, entonces podemos dar mucha evidencia de lo que está sucediendo en la naturaleza. Incluso el hecho de que nosotros podamos ver que la luz que irradia a los materiales dé alguna respuesta al material después de irradiar esta luz, pues significa, o más bien está dando evidencia precisamente a la existencia de estas subpartículas atómicas. Los electrones van a ser culpables casi de toda la reactividad que vemos en la naturaleza a condiciones normales de presión y temperatura. Ya si lo llevamos a presiones muchísimo más grandes, temperaturas muchísimo más grandes, lo que vamos a ver es que el núcleo también empieza a tener cierta reactividad. Pero principalmente los electrones que están alrededor del núcleo van a estar siempre interactuando con el exterior y van a ser los más susceptibles a modificar sus condiciones. Y entonces, de las condiciones de qué? De ellos mismos en cuanto a su estabilidad energética y por lo tanto modificarán las condiciones o las propiedades de la materia. Entonces vamos a ver que la existencia de estas subpartículas atómicas va a ser súper importante para el resto del curso. Si nosotros logramos entender su existencia y su comportamiento, bueno, pues va a ser interesante, sí, muy interesante porque vamos a entender muchas cosas de los fenómenos que nos pasan a nuestro alrededor, pero también va a ser un poco más fluido la adquisición del conocimiento. ¿Sale? Entonces vamos a dedicar una buena parte ahorita de nuestro curso a estar hablando de estas subpartículas atómicas de los electrones, vamos a estudiarlos, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se comportan. Al ser partículas tan pequeñitas y tener velocidades tan altas, vamos a ver que no es la velocidad de la luz, porque la luz no está compuesta por electrones, la luz está compuesta por fotones, pero al tener velocidades tan altas, no, vuelvo a insistir, no es la velocidad de la luz, es menor a la velocidad de la luz, pero son velocidades muy, muy altas. Al ser velocidades tan altas y ser partículas tan pequeñas, es cuando se empiezan a manifestar efectos cuánticos. Entonces vamos a tener que considerar estos efectos cuánticos en una parte del curso, pero va a ser muy ligero, muy digerible, y lo que sí necesito es que todos vayan haciendo los cálculos conmigo, que todos vayan más o menos a la par de cómo vamos avanzando, porque si no, si se me van atrasando, si van dejando dudas acumuladas, al rato va a ser una laguna de incógnitas que no vamos a poder avanzar. ¿Sale? Entonces necesito que vayan todos conmigo. Si hay dudas, necesito que me digan, me las expresen. Si no están haciendo los cálculos en este preciso momento, sí necesito que en algún momento vayan haciendo los cálculos ustedes solos, porque solamente haciendo los cálculos ustedes se darán cuenta si son capaces de llegar al mismo resultado. ¿Sale? Ok, bueno. ¿Hasta aquí alguna duda? Por mi parte, no. Perfecto. Bueno, déjenme, voy a pasarme acá otra vez. Y bueno,
Aquí son dos capturas de pantalla que tengo de, uno es el simulador que ustedes, tal vez esta semana, los que ya llevaron al laboratorio ya lo operaron, o ¿es así o me equivoco? Ah, no, a lo mejor esta semana van a hacer la de densidad, ¿verdad? ¿Qué práctica van a hacer en el laboratorio esta semana? Esa es la de Thomson. La de Thomson, ok. Los que ya hayan llevado al laboratorio, precisamente van a usar este simulador, que fue el que estuvimos trabajando la clase pasada precisamente. Y en el laboratorio, en la parte del video, de hecho, se los mostraba, tenemos este equipo, que es el de Daedalon. Vean, el equipo de Daedalon es un equipo que no es el que tenía Thomson, ¿no? El de Thomson era más grande, menos equipado, menos compacto, pero igual le funcionó para poder determinar lo que le interesaba. Entonces vamos a ver que solamente tiene una perilla de on-off, y tiene más bien un switch de on-off y tiene dos perillas. Con una vamos a regular la intensidad de corriente en amperes y con otra vamos a regular la diferencia de potencial en volts. Esta diferencia de potencial, vamos a ver qué, déjame ver, me parece que los electrodos están acá. Aquí va a estar el filamento de un alambre que se va a calentar al rojo vivo y va a funcionar como nuestro cátodo. Y en el otro extremo aquí vamos a tener a nuestro ánodo. Acuérdense que hay una pequeña rejilla, una apertura pequeñita que vamos a ponerlo en amarillo para que se vea. Que cuando nosotros accionemos precisamente la diferencia de potencial, los electrones van a salir del filamento caliente, disparados hacia acá, van a pasar por la rejilla y van a seguir la trayectoria. En este equipo nosotros no tenemos la parte fluorescente, la pantalla fluorescente donde vemos que choca el electrón. Nosotros lo único que tenemos son estas bobinas, que son las bobinas de Helmholtz, y lo que nos van a producir estas bobinas es el campo magnético. Y el campo magnético, vean, son dos bobinas, son dos bobinas, que están paralelas una a la otra, y entonces van a generar su campo magnético en esta forma, desde el exterior hacia adentro. De tal forma que van a chocar las líneas del campo magnético de forma perpendicular a la trayectoria de las, déjenme lo pongo en otro color para que no nos confundamos entre el campo magnético y y la trayectoria de las. Entonces, bueno, este es el equipo que nosotros tenemos ¿se alcanza a percibir ese color, no, verdad? No sé si Okay. Este es el equipo que nosotros tenemos en el laboratorio. Pero si ustedes ven, no tenemos campo eléctrico, no tenemos las placas. No tenemos las placas que nos deberían de generar el campo acá, una placa acá y otra placa acá, para generar nuestro campo eléctrico. Solamente tenemos campo magnético. En este caso, lo que se hace es un ajuste. Y vamos a ver que con estas variables experimentales también es posible determinar la relación carga-masa. Esto no lo vio Thomson, sino que él lo que hizo fue un selector de velocidades, como el que estuvimos trabajando con campo eléctrico y campo magnético. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Okay. ¿Sí? ¿Alguien me está hablando? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, acuérdense que este haz de electrones, cuando nosotros encendemos el campo magnético, lo que va a suceder es que va a dibujar una circunferencia. Y esa circunferencia nosotros la vamos a poder medir porque aquí tenemos una regleta que está graduada. Entonces, vamos a ver exactamente dónde incide el haz, la circunferencia, y ahí nosotros, por ejemplo, aquí podríamos decir, pues incide en 10 centímetros. Centímetros. Y podemos determinar el radio de forma visual. Bueno, tomando en cuenta este tipo de equipos y de experimentos, vamos a continuar con los cálculos, pero ahora vamos a hacerlo sin la existencia del campo eléctrico. Porque en este equipo no hay campo eléctrico. Ok. ¿Y por qué es necesario? Porque muchos de los problemas que se manifiestan o que se plantean
vamos a ver que no contienen el campo eléctrico. Entonces, ¿para qué nos sirvió principalmente el campo eléctrico en el selector de velocidades? Para saber que las partículas tenían carga negativa, no eran Eh, electrones, o algo así. Bueno, una cosa es para exacto, sí, sí es cierto. Una cosa que pudimos determinar con la deflexión que provocaba el campo eléctrico es que tenía carga, ¿no? Determinar que tenía una carga. Pero ¿qué otra cosa encontramos a través del campo eléctrico ya matemáticamente? Fue la velocidad. Dado que experimentalmente no podemos determinar la velocidad, necesitamos hacerlo de una forma indirecta. Entonces, por ejemplo, cuando usábamos el selector de velocidades o el campo eléctrico y el campo magnético, lo que veíamos es que la razón del campo eléctrico entre el campo magnético nos da la magnitud de la velocidad. Entonces, indirectamente, con variables experimentales, se pudo determinar la velocidad a la que se estaban desplazando las partículas. En el caso que no tengamos esta parte del campo eléctrico, también vamos a necesitar la velocidad. Pero vamos a ver ahorita cómo le podemos hacer. Entonces, déjenme activo aquí y vamos a ver. Si uno, ¿por qué se están moviendo esas partículas? ¿Por qué salen disparadas del cátodo hacia el ánodo? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque se activa la diferencia de potencial y entonces eso Se lo crea una mueve. diferencia potencial, ¿sí? Y, a ver, estos electrones que estaban en el filamento antes de ser disparados por la diferencia de potencial, ¿tenían energía? ¿Aportaban algún tipo de energía o no tenían ningún tipo de energía? ¿Ustedes qué creen? Sí tenían energía y era energía potencial. Ajá. Y esa energía potencial pues tiene que ver con el amarre de esos electrones al material, ¿no? Existían dentro del material porque había una energía potencial que los mantenía ahí, estables, quietos. Ajá. Cuando yo empiezo a calentar el filamento, estos electrones empiezan a vibrar. Y lo que va a suceder es que pasan a un estado excitado, ganan energía por el calentamiento y a esto le llamamos un estado excitado. Ajá. Son un poco inestables ya estos electrones. Y cuando creo la diferencia de potencial, lo que estoy haciendo es que salgan disparados. Que entonces ahora esa energía potencial que tenían se convirtió en energía cinética. ¿Por qué? Porque ahora ya están en movimiento. Entonces, yo tengo energía cinética suponiendo que en el momento en que, voy a bajarle un poquito el grosor porque ya lo veo muy, muy grueso. Entonces, tengo energía cinética en estos electrones en el momento en que salen disparados, ¿no? Porque ya están en movimiento. ¿Cómo se define la energía cinética? ¿Alguien se acuerda? Era m por algo al cuadrado, ¿no? ¿Qué será? Velocidad, ¿no? Ah, sí, perdón. Al cuadrado, ¿y qué más? ¿Qué más nos falta aquí? ¿Radio? Sobre 2, ¿no? Un medio, exacto. Ah. Sobre 2, ¿no? Casi, casi. Por ahí estaba en algún punto de nuestra memoria. Esta es la energía cinética que siente cualquier cuerpo que esté en movimiento, sea una pelota, un tren o un electrón, ¿sale? Cualquier partícula o cuerpo que está en movimiento y que tiene una masa, o se puede determinar su energía cinética de esta manera. Pero nosotros aparte tenemos otra energía cinética, otra forma de determinar la energía cinética. ¿Por qué? Porque esos electrones los pusimos en movimiento gracias a ¿qué? A una diferencia de potencial que lo aceleró, que incluso le llamábamos voltaje de aceleración, ¿no? Entonces, la partícula, la carga, por la diferencia de potencial de aceleración, también es igual a la energía cinética. Entonces, cualquiera de estas dos energías cinéticas puede cumplir la determinación, o la forma de determinarlo puede cumplir para conocer la energía cinética que tiene estas partículas. Y cumple muy bien para nuestro experimento porque nosotros también tenemos una diferencia potencial. Entonces, es una diferencia de potencial que es consecuencia de la energía potencial que se convirtió en energía cinética. Entonces, nosotros podemos igualar ambas energías. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que la energía total es la energía potencial más la energía cinética. Entonces, la energía cinética, producto de la energía potencial, la podemos sumar. Y bueno, aquí lo que estamos haciendo es igualarlas. ¿Por qué? Pues porque se debería de ser en magnitud la misma cantidad. Y de aquí vean que nosotros nuevamente podemos sacar la relación carga-masa, pero una cuestión importante que no podemos determinar experimentalmente y que solamente la vamos a poder determinar de forma indirecta es la velocidad. Entonces, acá la velocidad la determinábamos por la existencia de un campo eléctrico, pero si no existe este campo eléctrico, bueno, pues entonces lo podemos hacer por medio de la energía cinética. ¿A qué sería igual la velocidad si yo la despejo de aquí, muchachos? Muchachas. Me queda muy delgadita. Ahí está. ¿La velocidad a qué va a ser igual?
Es igual la energía, perdón, la velocidad, muchachos. A ver, hagan el álgebra y despéjenlo. 2 carga por el voltaje entre la masa. Y aquí hay un cuadrado. Sí, la raíz cuadrada. La ¿no? raíz de eso. Entonces, fíjense, voy a dejar la relación carga-masa como un solo factor. Ajá, entonces lo voy a poner así. Y su raíz cuadrada. ¿Sale? Entonces, esta es una ecuación diferente que la que habíamos obtenido en la 5, pero que también va a ser válida, le vamos a poner la número 7, que también va a ser válida para determinar la velocidad en caso de que solamente tengamos el experimento en términos del campo magnético. Y ahora, esta velocidad, pues también, igual que le hicimos con la ecuación 5, la podemos sustituir en la relación carga-masa que encontramos en la ecuación 3. Entonces vamos a sustituir 7 en 3. Entonces nos va a quedar que, voy a poner tal cual, ¿no? La relación carga-masa es igual a la velocidad, pero la velocidad ya encontramos que es la raíz cuadrada de 2 veces la diferencia potencial por la relación carga-masa. Aquí sí, entre el radio por el campo magnético. ¿Se puede simplificar más esta ecuación? ¿O ya está lo más simplificado posible? Pues la relación carga-masa, ¿no? La tenemos de ambos lados. De ambos lados, ¿cómo la simplificamos? ¿Cómo queda después de simplificarlo? Sería la relación carga-masa al cuadrado. Nada más Ujú. sería eso por la raíz cuadrada de 2 por el campo eléctrico entre radio por el campo magnético. Pero al elevar al cuadrado, a ver, Ah, se elimina la raíz, ¿verdad? exacto. Yo elevo el Ah, cuadrado. entonces ¿Cómo nos solo queda? quedaría como 2 por bueno, se elimina la raíz del lado derecho y solo quedaría 2 veces el campo eléctrico entre el radio por el campo Diferencia magnético. potencial. Ujú. Ah, perdón, diferencia de potencia. Entre el radio por el campo magnético. Y ya. Vean que la raíz afecta nada más a la parte de arriba, entonces este cuadrado va a afectar a lo de abajo. ¿Sí o no? Sí, me faltó eso. Exacto. Muy bien. Y entonces esta va a ser nuestra ecuación número 8. Esta ecuación va a ser bien importante, igual que la 6, porque nos va a permitir determinar la relación carga-masa. ¿Y de qué va a depender cuál usemos? Pues de los parámetros experimentales con los que contemos. Por ejemplo, si nuestro equipo tiene para medir el campo eléctrico o tiene la forma de poder colocar un campo eléctrico, bueno, pues vamos a usar la 6. Si no tenemos campo eléctrico y todo está en términos solamente del campo magnético, pues entonces vamos a usar la 8. Pero eso de qué va a depender de que nosotros sepamos visualizar el experimento a través del texto o el dibujo que nos estén proporcionando. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Bueno, entonces, miren. Una cuestión importante en este tipo de problemas va a ser que ustedes puedan identificar qué tipo de partícula tienen en el experimento. El experimento de Thomson, o lo que estamos viendo que realizó Thomson, es factible de llevarse a cabo para cualquier partícula cargada o especie química cargada. Entonces, vamos a hacerlo lo más genérico posible y vamos a decir que se puede trabajar con especies químicas cargadas. ¿Qué especies químicas conocen cargadas? ¿Qué especies químicas cargadas conocen, muchachos? ¿No conocen ninguna? Yo creo que sí. El electrón es una. El protón es otra. ¿Alguna otra que conozcan? Puede ser el lápiz, el grafito.
No, el grafito no es cargado, no es una partícula cargada. Sin embargo, sí puede conducir electricidad porque tiene ahí un fenómeno de los electrones, que vamos a ver, por ejemplo, en los metales. Los metales no están cargados necesariamente, sin embargo, conducen. Pero ese es otro fenómeno que está sucediendo, ¿no? Bueno, en este momento solamente nos vamos a quedar con estas tres. Ajá. Y porque son las que podemos trabajar. Ajá. En el caso de los electrones lo conocemos como rayos no se ve bien la A, catódicos. ¿Por qué? Porque emanan del cátodo. En el caso de los protones, los vamos a conocer como rayos canales. Entonces, ojo, si en el problema les ponen un haz de rayos canales, me detengo porque entonces de lo que me están hablando son de los protones, no de los electrones. Aquí es catódicos, sí está bien. Ok, y los iones, bueno, pues ahí, como lo vimos hace ratito, puede ser hidrógeno, puede ser litio, ¿no? Puede ser cloro. Ay, aquí más no va. Perdón. Puede ser cloro, por ejemplo, negativo. Puede ser cobre, etcétera. ¿Sale? Cualquier átomo con deficiencia o exceso de electrones puede servir como una partícula que haga un rayo y que pueda llevarse a cabo el experimento de Thomson. Entonces, el selector de velocidades, precisamente lo que hacemos en el selector de velocidades es meter las partículas ionizadas y podemos determinar indirectamente su masa de esas partículas ionizadas. Entonces, por eso es que se usa todavía, porque a través de la masa entonces podemos determinar qué tipo de isótopos tenemos presentes de ese compuesto. En el caso de los protones, bueno, pues va a tener un efecto similar, porque finalmente lo que necesitamos es una partícula cargada que se desplace de un electrodo a otro con una diferencia potencial. Entonces, cualquier partícula cargada, ya sea positiva o negativa, va a tener efectos similares. Y por lo tanto, las mismas ecuaciones que estamos ahorita aplicando para el electrón, las podrían aplicar para cualquier partícula cargada. ¿Sale? Esto es importante porque hay que saber precisamente para qué tipo de partícula estamos haciendo los cálculos, porque hay que considerar entonces la masa. ¿Qué es lo único que cambia entre ellos o qué es lo único que está diferente entre ellos? La masa. La masa del electrón es muchísimo más pequeña que la del protón, pero la de los iones es muchísimo más grande normalmente que la de los protones. Entonces, habrá que saber qué tipo de partícula cargada tenemos para poder hacer el cálculo de la forma correcta. ¿Dudas? ¿No? Ok, perfecto. Entonces vamos a regresar aquí a nuestra ecuación número 8. Y vamos a ver que en el caso, bueno, tenemos la 8 y tenemos la 3, ¿no? Que son las dos que les había comentado que nos pueden servir para calcular la relación carga-masa. Déjenme poner más derecho esto. Entonces, en términos del campo eléctrico, tenemos que es el campo eléctrico entre el radio y el campo magnético. Y en términos de solamente el campo magnético, tenemos que es 2 veces la diferencia potencial de aceleración entre el radio por el campo magnético al cuadrado, ¿no? Esas son las dos ecuaciones que encontramos para determinar la relación carga-masa. Ahora, la relación carga-masa, vamos a ver que en el caso del experimento de Thomson, vamos a encontrar una variación muy singular entre las variables que existen en el experimento. Entonces, déjenme subir un poquito aquí. Y vamos a empezar con la ecuación de carga-masa en términos del campo eléctrico. Todavía tenemos 20 minutos, entonces supongo que nos dará un poco de tiempo. Entonces vamos a ver cuáles son las variables experimentales en cada caso. A ver, en el caso de la primera ecuación en términos del campo eléctrico, ¿cuáles son nuestras variables experimentales? ¿Cuáles ustedes serían? ¿A qué le llamo una variable experimental? La que yo puedo modificar mediante el experimento, que yo puedo modificar, controlar. Entonces, ¿cuáles son las variables experimentales en este caso? Según El campo magnético. El campo magnético sería una. Y el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico. ¿Qué más?
No sé si se pueda la carga. o bueno, ese no. La carga, esa es una propiedad de la partícula. Entonces, esa yo no la puedo modificar. Pero vamos a ver que, perdón, aquí me equivoqué. El campo magnético, en realidad, lo que yo controlo es la corriente eléctrica. Acuérdense que una corriente eléctrica es la que provoca el campo magnético. Y en el caso del campo eléctrico, lo que yo controlo es la diferencia potencial de deflexión, ¿no? Y otra variable que no es directamente controlable por una perilla o un botón, pero sí, mediante la variación de estas dos, yo puedo modificar el valor de R, del radio, de la deflexión. ¿Qué tanto se va a deflectar si yo aumento el campo magnético o el campo eléctrico? ¿Sale? R es otra variable. Ahora, en el caso del campo magnético y el campo eléctrico, estas variables van a ser variables independientes. Ajá. Solamente basta que yo mueva una perilla y se van a ajustar al valor que yo ponga, ¿no? Independientes. Y normalmente en matemáticas nos enseñaron que las variables independientes les ponemos X en álgebra, ¿no? Y en el caso del radio no. Van a depender de estas dos, del campo magnético y campo eléctrico, para yo poder determinar el radio al que se va a deflectar. Ajá. En ese caso, entonces, le vamos a llamar que esta es una variable dependiente. Ajá. Y en álgebra nos enseñaron que las variables dependientes, pues les llamamos yes. En el caso de la ecuación de la relación carga-masa en términos del campo magnético solamente sin campo eléctrico, ¿cuáles son nuestras variables que vamos a ver, chicos, que vamos a manipular? La diferencia de potencial. La diferencia de potencial, de aceleración en este caso. Ajá. ¿Qué otra? El campo magnético. El campo magnético, que ya vimos que va a depender de una corriente que circula por esas bobinas para generar el campo magnético. ¿Qué otra? Y nuevamente el radio, que va a depender de estas dos, ¿no? Entonces, nuevamente aquí tenemos variables dependientes y variables independientes. Y lo que vamos a ver aquí en Thomson, siempre que tengamos un experimento de Thomson, vamos a ver que la variación de las variables, valga la redundancia, va a ser siempre directamente proporcional. ¿A qué me refiero con que sus variaciones van a ser directamente proporcionales? A que tanto como yo suba la diferencia potencial o la baje, el radio va a manifestar en proporción su incremento o su disminución. Entonces lo podemos llevar a una interpretación de una línea recta. Aquí tengo un cuadrado que ahorita vamos a ver cómo vamos a manejar ese cuadrado, porque podrían decirme, no, maestra, es que si usted aumenta el campo magnético, va a haber una variación no lineal, pero nosotros podemos hacerlo que sea una variación siempre lineal. Ajá. ¿Se acuerdan cuál es la ecuación de una línea recta? Porque eso es lo que queremos, simplificarnos la vida. Y lo más sencillo en cuanto a las variaciones siempre va a ser una variación lineal. Entonces, ¿cuál es la ecuación de una línea recta? ¿Se acuerdan? AX más B, Y más C igual a 0. No. Es Y igual a MX más B, ¿no? Y igual a M, donde M es la pendiente. Le voy a poner esta colita para diferenciarla de la M de la masa. X, la otra variable, más la ordenada al origen P. ¿Sí se acuerdan de esa ecuación? Sí. Okay. Bueno, entonces como queremos tener una variación lineal, un comportamiento lineal entre las variables, porque es lo que nos simplifica un poco más los cálculos y la forma de ver las variaciones, vamos a acomodar estas ecuaciones como nos lo marca la ecuación de una línea recta para garantizar que nosotros vamos a tener variaciones lineales. Ajá. Entonces, miren, voy a tomar esta primera ecuación de Q, lo voy a poner acá para no revolver la información. Q entre M es igual a el campo eléctrico entre el radio por el campo magnético al cuadrado. Voy a usar Vean, este es Y, ¿no? Ahí, no quiere. ¿Por qué no quiere? Ahí. Este es Y, ¿sale? Y nosotros dijimos que para esta ecuación, Y iba a ser el radio. Luego tenemos una pendiente.
que la pendiente siempre va a estar multiplicando, voy a poner mucho color, a X. Ajá. Y X, habíamos visto que puede ser la variable B y F. Entonces, X puede ser esta o puede ser esta. Ajá. Y todo el resto que nos queda, vamos a ver, que sería la pendiente. Pero para poderla marcar como la pendiente, lo voy a desarrollar primero. Entonces, me dice, bueno, si tú lo quieres escribir esta misma ecuación como la ecuación de una línea recta, acomódalo como una ecuación de una línea recta. Ok. Entonces, Y es R, entonces voy a poner sacar de la expresión a R, va a ser igual a una M que todavía no sé bien qué es, por X. ¿Quién es X? X puede ser el campo eléctrico o el campo magnético. Yo no puedo tener dos variables independientes y una sola dependiente, porque entonces tengo una inconsistencia en el sistema. Entonces, lo que se hace experimentalmente, déjenme borro mi R para poder explicarles esto. Lo que se hace normalmente es dejar alguna de las dos variables independientes como constante. Entonces, si yo pongo a E, no es con acento, perdón, yo puse el acento y me lleva acento, si E es igual a constante, deja de ser una variable porque ahora es una constante. ¿Qué quiere decir que la deje constante? Que la voy a fijar en el experimento. Le voy a fijar un valor experimental y ya no la voy a mover. Ajá. Y ahora lo único, R va a depender solamente del campo magnético. Entonces, ahora sí, R va a ser igual a M, que ahorita vamos a ver quién es M, por X. En este caso, X va a ser el campo magnético, pero vean, si yo saco de aquí, de la ecuación, paso al otro lado la R, entonces la B se va a mantener como cuadrada, no le va a pasar nada al cuadrado. Lo voy a mantener con el cuadrado porque quiero que sea lineal. Ajá. Si yo no le mantengo este cuadrado, no lo respeto como está, entonces puede ser que ya no sea una manifestación lineal. Entonces 1 sobre B cuadrada es lo que yo estoy poniendo como X. Entonces todo esto es X. Esta es mi Y. Y todo lo que multiplique a X es lo que yo conozco como, ay, ¿por qué no me lo cambié? Como pendiente. Entonces aquí voy a poner todo lo que es la pendiente. ¿Quién va a ser mi pendiente? Fíjense. Entonces, si este lo saco, y entonces me quedaría que es el campo eléctrico entre la relación carga-masa por, nada más, la relación carga-masa. Entonces lo Z. ¿Están de acuerdo? Chicos, chicas. Sí. Esta es X. Esta es. Ay, no, perdón, me equivoqué. Es Y. Y. La pendiente. La pendiente y sí. Vean que no hay B. ¿Por qué? La ordenada al origen es el valor que corresponde a Y cuando X es 0. Pero si yo no tengo campo magnético, entonces no voy a tener radio. Por eso, la B, en principio, teóricamente debe de ser el punto de origen de mi gráfica. Si yo trazo esto en una gráfica XY, que en realidad sería el campo magnético al cuadrado, esto estaría en teslas a la -2, contra el radio, lo que yo voy a hacer es, a diferentes campos magnéticos, voy a obtener el radio que voy a obtener, que se va a dibujar. Y entonces, le voy a hacer un ajuste, no sé por qué, de repente ya no me quiere, voy a ponerlo con esta, ya no quiere responder muy bien. Ok, voy a hacer un ajuste de mis datos, o más bien, voy a encontrar la línea recta que pase por la mayor parte de mis datos, y esta línea va a tener una pendiente. Y esa pendiente, el valor de esa pendiente, va a ser igual al campo eléctrico entre la relación carga-masa. Entonces, experimentalmente, esta es una manera de determinar la relación carga-masa. ¿Por qué? Porque la relación carga-masa va a ser igual a el campo eléctrico entre la pendiente de mi línea. Aquí el radio tiene que ir en metros. Vamos a hacer algunos problemas para que quede un poco más claro, pero lo importante aquí es que vean que solamente estoy tomando la ecuación y la estoy organizando o la estoy ordenando como una línea recta. ¿Para qué? Para que cuando yo haga el experimento, con algunos puntos experimentales, yo pueda hacer la regresión lineal y por medio de la pendiente obtener el valor que ando buscando.
Entonces, de tarea, chicos, se les va a quedar investigar cómo hacer regresión lineal en sus calculadoras. Ajá, esa es una tarea. Esa es, digamos, tarea moral porque lo vamos a ocupar la clase que entra. Van a hacer ustedes las regresiones lineales en su calculadora. Entonces, necesito que sepan cómo hacerlo. Y la segunda tarea es con esto que estábamos trabajando. Quiero que me digan ahora, ¿qué va a pasar si yo dejo ya no el campo eléctrico constante, sino ahora dejo el campo magnético constante? ¿No? ¿Cómo va a cambiar esto que dibujamos acá? ¿Dudas? No. ¿Todo claro? Ok, entonces la tarea es, voy a asignarla en el Classroom, que determinen cómo queda la ecuación y la gráfica si el campo magnético es constante para la primera ecuación de Q entre M, de la carga entre la masa. Y la otra cosa que tienen que investigar es cómo usar sus calculadoras para hacer regresión lineal. Si ya lo saben, bueno, pues ya avanzaron un poquito. ¿Sale? Ok, bueno, voy a dejar de compartir y voy a pausar.